Paz a vosotros, hermanos, amigos y oyentes de este grupo edificados en la palabra. Les saluda su hermana en Cristo, Paulina García, desde Tijuana, México, dando gracias a Dios por este bello día y a su vez por este tiempo de analizar y comprender la palabra de nuestro Dios. Hoy martes 3 de diciembre del año 2024, seguimos con el estudio bíblico del libro de los Hechos de los Apóstoles, la continuación del ministerio de Jesús. Esta, mis amados hermanos, es la quinta semana con un subtema: la iglesia esparcida. La primera gran misión a los gentiles. Pedro, y con un tema: un ministro internacional en Cesarea, lo cual, mis amados hermanos, es la primera parte, derribando los prejuicios, con un texto base del libro de los Hechos, en el capítulo 10, del verso 1 al verso 33. Pero no sin antes, mis amados hermanos, les invito en esta bendecida mañana a que juntos podamos elevar y presentarnos delante de nuestro Dios, para que sea Él en nuestra vida, sea Él a través de su palabra la que nos exhorte, la que nos ayude a cambiar y a comprender lo que en este día el Señor quiere decirnos a usted, a mí y a todo el que tenga la oportunidad de escuchar. Si usted puede unirse conmigo y donde está puede inclinar su rostro al polvo de la tierra y cerrar sus ojos y en reverencia acompañarme, le invito a que lo haga. Y si no fuese así, mi amado hermano, mi amada hermana, pues le invito que a través de este audio podemos unirnos en oración a nuestro Dios. Oremos, mis hermanos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, Señor. Hágase, Señor, tu voluntad, en el cielo, Señor, como en la tierra. Señor, en esta bendecida mañana estamos muy agradecidos, Padre, por la oportunidad que tú nos brindas, Señor, al escudriñar tu palabra, a traerlo, Señor, por obra en nuestras vidas, pidiéndote, Padre, de tu Santo Espíritu, que sea Él guiándonos, que sea Él hablando, Señor, en todo momento, y que, Padre, a través de tu palabra podamos ser transformados, podamos ser edificados, y que podamos, Señor, sobre todo, comprender, Señor, a qué nos has llamado tú, Señor, a esta tierra, a que sigamos siendo obedientes a tu palabra, Señor, y que tengamos un corazón dispuesto, Padre, a tu servicio. Todo esto, Padre, todo esto te lo pido, no por méritos propios, Señor, sino por la sangre derramada de tu Hijo, muy amado nuestro Señor Jesucristo. Amén. Mis hermanos, si usted tuviese a la mano las Sagradas Escrituras, le invito a acompañarme, a compartir conmigo esta lectura que viene en el libro de los Hechos, el capítulo 10, del versículo 1 al versículo 33. Y a su letra dice así, mis hermanos: vivía en Cesarea un centurión llamado Cornelio, del regimiento conocido como el Italiano. Él y toda su familia eran devotos y temerosos de Dios. Realizaban muchas obras de beneficencia para el pueblo de Israel y oraba a Dios constantemente. Un día, como a las 3 de la tarde, tuvo una visión. Vio claramente a un ángel de Dios
que se le acercaba y le decía: Cornelio, ¿qué quiere, Señor? Le preguntó Cornelio mirándolo fijamente y con mucho miedo. Dios ha recibido tus oraciones y tus obras en beneficio como una ofrenda, le contestó el ángel. Envía de inmediato a algunos hombres a Jope para que hayan venir a un tal Simón, apodado Pedro. Él se hospeda con Simón el curtidor, que tiene una casa junto al mar. Después de que se fue el ángel que le había hablado, Cornelio llamó a 2 de sus siervos y a un soldado devoto de los que le servían regularmente. Les explicó todo lo que había sucedido y los envió a Jope. Al día siguiente, mientras ellos iban de camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea a orar. Era casi el mediodía. Tuvo hambre y quiso comer algo. Mientras se lo preparaban, sobrevino un éxtasis. Vio el cielo abierto y algo que parecía una gran sábana que, suspendida por las 4 puntas, descendía hacia la tierra. En ella había toda clase de cuadrúpedos, como también reptiles y aves. Levántate, Pedro, toma y come, le dijo una voz. De ninguna manera, Señor, replicó. Jamás he comido nada impuro o inmundo. Por segunda vez le insistió la voz. Lo que Dios ha purificado, tú no lo llames impuro. Esto sucede 3 veces, y enseguida la sábana fue recogida al cielo. Pedro no atinaba a explicarse cuál podría ser el significado de la visión. Mientras tanto, los hombres enviados por Cornelio, que ya estaban preguntando por la casa de Simón, se presentaron a la puerta, llamando, averiguaron si ahí se hospedaba Simón, apodado Pedro. Mientras Pedro seguía reflexionando sobre el significado de la visión, el Espíritu le dijo: Mira, Simón, 3 hombres te buscan, date prisa, baja y no dudes ir con ellos, porque yo los he enviado. Pedro bajó y les dijo a los hombres: Aquí estoy, yo soy el que ustedes buscan. ¿Qué asunto los ha traído por acá? Ellos le contestaron: Venimos de parte del centurión Cornelio, un hombre justo y temeroso de Dios, respetado por todo el pueblo judío. Un ángel de Dios le dio instrucciones de enviarlo a usted a su casa para escuchar lo que usted tiene que decirle. Entonces Pedro los invitó a pasar y los hospedó. Al día siguiente Pedro fue con ellos, acompañado de algunos creyentes de Jope. Un día después llegó a Cesarea. Cornelio estaba esperándolo, con parientes y amigos íntimos que había reunido. Al llegar Pedro a la casa, Cornelio salió a recibirlo y, postrándose delante de él, le rindió homenaje. Pedro hizo que se levantara y le dijo: Ponte de pie, que solo soy un hombre como tú. Pedro entró a la casa, conversando con él, y encontró a muchos reunidos. Entonces les habló así: Ustedes saben muy bien que nuestra ley prohíbe que el judío se junte con un extranjero o lo visite, pero Dios me ha hecho ver que nadie debo de llamar impuro o inmundo. Por eso, cuando mandaron por mí, vine sin poner ninguna objeción. Ahora permítame preguntarles: ¿para qué me hicieron venir?
Cornelio contestó: hace 4 días a esta misma hora, las 3 de la tarde, estaba yo en casa orando. De repente apareció delante de mí un hombre vestido con ropa brillante y me dijo: Cornelio, Dios ha oído tu oración y se ha acordado de tus obras de beneficencia. Por lo tanto, envía a alguien a Jope para hacer venir a Simón, apodado Pedro, que hospeda en casa de Simón el curtidor, junto al mar. Así inmediatamente mandé a llamarte y tú has tenido la bondad de venir. Ahora estamos todos aquí en la presencia de Dios para escuchar todo lo que el Señor te ha encomendado que me digas. Amén. Hermanas, en este espacio de la lectura es un espacio donde trae mucha enseñanza a nuestra vida en este tiempo. Pues, mis amados hermanos, en el desarrollo de este tema podremos apreciar la importancia de algunas prácticas. Desde el principio de los tiempos han surgido el prejuicio y la parcialidad. Mis hermanos, está en todas partes del mundo. Estos problemas los encontramos aún en las familias cristianas, lo cual nos lleva a comprender. En los primeros días del cristianismo podemos observar que suceden grandes cosas, cómo el Espíritu de Dios se va moviendo en la vida de las personas y cambia día a día. Se convierten más gente. Aún el temido Saulo se convirtió en cristiano, mis hermanos. Los no judíos, también respondían con agrado a las buenas nuevas de Jesús. Entre los primeros convertidos está este varón, Cornelio el centurión romano. Debido a tantos ataques de violencia, pusieron a varios soldados en Israel. Esto, mis hermanos, para mantener el orden y la paz. Pero los romanos, mis hermanos, no eran bien vistos como conquistadores y tampoco eran aceptados en la nación. Como oficial del ejército, Cornelio estaba en una posición difícil, pues él era representante de Roma, pero su hogar estaba en Cesarea. Es importante saber, mis hermanos, que esta ciudad era una ciudad gentil, un lugar donde los judíos estrictos no podrían poner un pie, esto siempre y cuando lo pudieran evitar. Cornelio, mis hermanos, durante el tiempo que estuvo en Israel, también fue conquistado por Dios. Él tenía varias actitudes, de las cuales lo hacían un hombre diferente, pues era un hombre devoto, alguien que adoraba a Dios, al Dios verdadero, un hombre temeroso de Dios, alguien que percibía la presencia de Dios en el mundo y sabía que tenía la responsabilidad de tener una vida recta y justa y sobre todo moral, un hombre de oración. Esto, mis hermanos, nos dice que él oraba siempre. Cornelio, a pesar de ser gentil, era totalmente diferente a los demás, a la mayoría de su época. Él no adoraba a dioses falsos, pues las Escrituras nos revelan que adoraba al único Dios verdadero. Había mirado a la naturaleza y al mundo que le rodeaba. Había visto que era necesario que existiera un Dios creador de todas las cosas, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles de la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Esto lo dice en Romanos 1:20, hermanos.
Cornelio había mirado la religión judía, que era muy superior a las demás religiones en cuanto a la adoración y sus enseñanzas de rectitud y justicia con moralidad. Sus prácticas religiosas eran como el orar 3 veces al día. No se convirtió en un adorador judío, pues no se había circuncidado, lo cual no se haría él un prosélito. Podía aprender de ellos y de su religión, pero él no se volvería uno de ellos, pues el prejuicio que había en su corazón era demasiado grande para superarlo. Aquí en este espacio, hermanos, vemos actitudes, ¿verdad?, donde nos relata cómo era este varón, cómo es que a través, sin tener la palabra o el evangelio de nuestro Dios con claridad, hacía muchas obras, ¿verdad? Estos son los primeros capítulos de este libro donde nos muestran sus cualidades de este varón, ¿verdad? Tanto sus cualidades como sus prejuicios que nos relata en este punto la Escritura. Esto, mis hermanos, el principio de esta transformación de este varón, de este centurión llamado Cornelio, lo vamos a apreciar en los primeros capítulos, que son del 1 al 8, y a ver su transformación poco a poco y a comprender, pero sobre todo a obedecer lo que Dios tenía preparado para él. Dios le da, en el capítulo 3, mis hermanos, Dios le da una visión a Cornelio. Cornelio, mis hermanos, estaba orando. Él nos dice que le sobrevino una visión. Esta visión consistía en un ángel que traía un mensaje de Dios a Cornelio. Se quedó mirándolo fijamente, es decir, fijó sus ojos en el centro de su atención. Él estaba sorprendido, pero también, mis hermanos, estaba asustado. Cornelio se dio cuenta que el ángel era un enviado de Dios, un mensajero suyo. Cornelio se dirigió a él, pues en este pasaje lo entenderemos en 2 partes. Número 1, sus oraciones y sus limosnas habían sido como para memoria delante de Dios. Número 2, él debía enviar a hombres a Jope para ver a Pedro y preguntarle qué hacer. Ahora bien, a pesar de la enorme reverencia y fiel servicio de Cornelio hacia Dios, esto, mis hermanos, no era suficiente. Algo faltaba en este hombre. Necesitaba otra cosa. Él estaba consciente de que algo más faltaba, pues a pesar de todas sus buenas obras se sentía con una carencia, con un vacío, y por ello rogaba a Dios que llenara ese vacío, que le mostrara qué era lo que tenía que hacer, o algo muy importante. ¿Qué hizo Cornelio? Fue obedecer todas las instrucciones recibidas de aquella visión, pues tomó la decisión de confiar en Dios y de mandar a 2 siervos de su confianza, de su casa, y a un devoto soldado a buscar a Pedro, ya que Cornelio buscaría la respuesta a través de él a esa necesidad de su corazón en un judío. En Mateo 7:21, no todo aquel que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre
que está en los cielos. En el libro de Juan, capítulo 7, versículo 17, el que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá su doctrina, que es de Dios, o si yo hablo por mi propia cuenta. En el libro de Juan 15:10 dice: si guardaréis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Apocalipsis 22:14: bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida, para poder entrar por las puertas en la ciudad. Dios salva a las personas que le buscan. Dios hará cualquier cosa, lo necesario para que su mensaje de salvación llegue a todas las personas que lo buscan verdaderamente, aun en los lugares que menos nos podríamos imaginar o con quien menos podríamos pensar. Esta es una promesa de nuestro querido Dios, mis amados hermanos. Personas como Cornelio, que miran la naturaleza y el mundo que les rodea y ven al verdadero Dios, buscan a Dios. Sin embargo, Cornelio, hermanos, no tenía el privilegio de haber escuchado la gloriosa noticia del Evangelio. Esto lo podemos decir, mis hermanos, que hay gran necesidad aún en este tiempo, en este mundo, pues han pasado siglos y siglos y aún el mundo sigue sin ser alcanzado. En Romanos 2:14-15, por cuanto los gentiles no tienen ley, hacen por naturaleza lo que es la ley. Estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o edificándoles de sus razonamientos. En el punto número 2, hermanos, el colapso de los prejuicios de un judío. Esto, mis amados hermanos, lo encontramos o lo podemos percibir del capítulo 9 hasta el capítulo 22. Por nombre Simón Pedro, el fin de los prejuicios de este hombre judío. Los sirvientes de Cornelio casi habían llegado a Jope. Esta era la ciudad donde Pedro se encontraba, lo cual se acercarían para pedirle que fuera y ayudara a Cornelio. Sin embargo, Pedro no estaba preparado. Aún un racismo profundo y arraigado entre los dos se sentía, pues el recibir o el visitar o el mucho menos compartir el hogar el uno del otro, se sentía en esto la diferencia, una diferencia aún en la religión. Esta diferencia estaba más arraigada en la mente de Pedro, mis hermanos. Él no estaba preparado para que los gentiles se le acercaran y le pidieran que fueran a visitar a este hombre llamado Cornelio. El gentil no, mis hermanos, pero Dios sí estaba listo, y fue Dios el que estableció la diferencia, pues Dios puede acabar con los prejuicios. Él puede reconciliar al judío y al gentil, mis amados hermanos, con el judío. Dios, mis hermanos, tiene el poder para reconciliar a un hombre y a otro. Dios puede traer la paz a los hombres y entre los hombres. Pedro oraba con frecuencia, cada día. Esto se percibe en el hecho que estaba orando cerca de la hora sexta, aproximadamente las 12 del mediodía, para los judíos, mis hermanos, ya que esta hora, uno de los 3 horarios
era que estaba en sus prácticas. Pedro iba solo y oraba, al menos estas 3 veces al día. Pero un hombre de oración que Dios pudo interceder en su vida, era Pedro, el cual con atención es bueno para recibir instrucciones mientras él oraba. Dios le habló a Pedro, un hombre común y corriente, un humano a pesar de ser un líder de los apóstoles de Jesús, el gran apóstol de los judíos, un hombre de gran madurez espiritual, mis amados hermanos, un siervo del Señor, un ministro muy estimado. Pedro era simplemente un hombre que sentía hambre, sed y dolor, al igual que angustia, y era débil y tenía fragilidad. Tenía prejuicios a menudo, se equivocaba de igual manera que el resto de los humanos. Con esto, mis hermanos, podemos observar que el hecho de ser salvos espiritualmente, maduros y haber sido llamados a servir a Dios, no hizo a Pedro perfecto, no es aún liberado de prejuicios, tiene necesidades y carencias. Como seres humanos tampoco somos nosotros librados del pecado. Como Pedro, este hombre estaba sujeto a prejuicios de su entorno, como todos los hombres. Esto es, mis hermanos, hasta que Dios le cambió. Dios, mis hermanos, estaba a punto de cambiar a Pedro y quitarle estos sentimientos y prejuicios contra los gentiles. Si Dios no hubiese cambiado a Pedro, hermanos, todavía nosotros estuviéramos perdidos sin Cristo en este mundo. Pedro experimentó un éxtasis acerca del cielo, es decir, fue transportado fuera de sí. Su mente estaba concentrada y centrada, que su atención de Pedro se perdió en la noción del tiempo, del mundo. Fue atraído por los pensamientos de Dios, transportado totalmente fuera de este mundo. Esto es algo así como soñar despierto. Esto hace estar en la presencia de Dios, recibiendo su palabra. Esto fue que era necesario hablarle a su corazón. Era acerca del cielo. Pedro, mis amados hermanos, vio los cielos abiertos. Pero aún así, mis amados hermanos, el prejuicio de Pedro estaba incrustado en su corazón y lo había endurecido. Su ser, pues, nunca había habido otra cosa sino prejuicios, excepto lo que Cristo había mostrado. Él pensaba que simplemente estaba oponiéndose a la falta de rectitud e injusticia de los hombres, que tenía que ignorar y no tener nada que ver con los hombres impíos e injustos. Pedro, mis amados hermanos, tenía que comprender que las instrucciones venían de parte de Dios mismo. El recipiente o fuente en el que se le sirvió la comida era enorme. Tenía 4 puntas tejidas, es decir, que estaba sostenida por 4 cuerdas, y fue bajado del cielo, descendió a la tierra y puesto delante de Pedro. Este lienzo contenía toda clase de animales inmundos. A Pedro se le ordenó: levántate, Pedro, toma y come, pero se negó, pues los animales eran comunes e inmundos, pues ellos eran muy estrictos y escrupulosos en guardar las leyes dietéticas. Estas leyes
les enseñaban desde su niñez a un verdadero judío. Nunca comería de algo inmundo. Esto lo haría claramente Pedro, pues esto sería considerablemente desagradable a los ojos de Dios. Esta orden del Señor de que comiera provocó una gran lucha, hermanos, con Pedro, pues él no rompería sus reglas de comer algo que no pudieran hacerlo. Pero esta voz corrige a Pedro. Claramente le dice que lo que Dios limpió no lo llame el común. Esta escena se repitió 3 veces y luego el trance terminó con aquel lienzo que volvió a subir al cielo. Este fue recogido. Pedro quedó perplejo mientras pensaba en el trance y se preguntaba qué significaba eso. Los hombres enviados por Cornelio y preguntaron por él. A partir de ese momento se aparecía claramente la sensibilidad de Pedro al liderazgo del Espíritu Santo. Fue el Espíritu Santo quien le dice que los hombres estaban buscándole, que fuera con ellos, pero aún sin que Pedro supiera que eran gentiles, Pedro, mis amados hermanos, no dudó, no hizo preguntas y mucho menos cuestionó lo que debía hacer. El Espíritu había enviado a estos hombres a buscarle. El Espíritu Santo le había dicho exactamente qué hacer ahora. Pedro estaba listo para que su prejuicio hacia los gentiles fuera borrado, mis hermanos. Él no sabía aún el significado de la visión. Esto se le aclararía después. Pedro recibe a los siervos gentiles. Él obedeció al Espíritu Santo e hizo exactamente lo que el Espíritu le dijo. Pedro incluso los hospedó, mis amados hermanos. Mateo 13:16. Pero bienaventurados vuestros ojos porque ahora ven y vuestros oídos porque ahora oyen. Salmos 25:5. Encamíname en tu verdad y enséñame, porque tú eres Dios de mi salvación. En ti he esperado todo el día. Salmos 27:11. Enséñame, oh Jehová, tu camino, y guíame por tu senda de rectitud, a causa de que mis enemigos. Salmos 43:10. Enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guía en la tierra de rectitud. Israel, mis hermanos, era el guardián de la palabra de Dios para el hombre, pero al venir a Cristo, Dios dio un paso más, avanzando hacia otra etapa de su plan. Ahora Jesucristo y sus seguidores son guardianes de la revelación de Dios. Ya no solamente es Israel, no solo judíos los que reciben, los que conocen. Somos responsables de la revelación de Dios. Son tanto judíos como gentiles, como todos los hombres en cualquier lugar del mundo. Todos los hombres y mujeres debemos unir fuerzas alrededor de Jesucristo y tomar la responsabilidad de proclamar el Evangelio de Dios, pues la palabra y su ley ya no solo les pertenece a los judíos, sino que a todos, a todas las naciones, todos los que siguen a Cristo y aquellos que se suman, tenemos la responsabilidad de darlo a conocer. La preparación de Pedro llevó a más creyentes a testificar. Aún esto no fuera tan fácil para él. Dios es quien estaría
fortaleciendo a Pedro y ayudándolo en todo momento. La preparación de Cornelio no solo fue de él, sino de todos aquellos que lo acompañaban, pues había invitado no solo a su familia, sino que había muchas más personas presentes. También, mis amados hermanos, en este punto, en el punto número 3, en el cual podemos observar y analizar que estas lecciones aprendidas aún son para nosotros. Lo fueron para los judíos y gentiles, pero también son para los prejuicios que hay en este mundo. La fe de Cornelio, mis hermanos, se ve, pues la llegada de Pedro representaba lo que él tanto esperaba. Se llenaría lo que él tanto anhelaba. Ese vacío que sentía se estaría cumpliendo, pues la palabra de nuestro Dios, hermanos, es una promesa en la cual nosotros, los que hemos conocido a Dios, podemos testificar. En Salmos 34:22, Jehová redime de sus siervos y no serán condenados cuantos en el Señor confían. Salmos 37:5. Encomienda a Jehová tu camino y confía en él, y él hará. Isaías 26:4. El Señor es, confiad en Jehová perpetuamente, porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos. En este punto número 3, mis amados hermanos, Cornelio ya estaba testificando. Al traer a otras personas a escuchar el mensaje de Dios, estos dos hombres habían sido humillados por Dios. Cornelio, a través de la visión, había sido humillado. Dios, mis hermanos, ha estado preparando el encuentro de estos dos hombres, mas sería para recibir al mensajero judío. Tal fue que cuando se encontró frente a Pedro se postró. Esto, mis hermanos, es un acto de profunda reverencia. También Pedro mostró gran humildad, ya que era también una costumbre arrodillarse a los hombres honorables, mostrando respeto y reverencia. Pero Pedro impide esto, pues ningún hombre debe reverenciarse ante otro, en el sentido de tener temor hacia él. Le expresa: yo también soy hombre. Pedro menciona que ningún hombre debe inclinarse para reverenciar a otro, sin importar quién sea, ya que todos somos simplemente hombres, salvados por la maravillosa gracia de nuestro Dios. En Mateo 18:4, mis hermanos, así que cualquiera que se humillase como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. En Romanos 12:3, digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tengan más por alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense si cordura conforme a la medida de fe que Dios ha repartido a cada uno. Pedro oraba, sabía que ningún hombre era común, ya o inmundo. Cristo había abolido estas diferencias. Cristo había quitado la separación entre judíos y gentiles. Todos los hombres se tratarían a los unos con los otros con amor, con misericordia, y obtendrían el perdón. Estos
tendrían interés y compasión hacia los demás. Dios habría abierto la puerta de la salvación para todos. Por ello, mis hermanos, quien busca verdaderamente a Dios, toca el corazón de Dios, así como Cornelio, el hombre que buscó verdaderamente a Dios, debe escuchar y obedecer a Dios. En Efesios 2:13, mis hermanos, ya casi para concluir, pero ahora en Cristo Jesús, a ustedes que antes estaban lejos, Dios los ha acercado mediante la sangre de Cristo, porque Cristo ha hecho la paz de los dos pueblos, ha hecho uno solo, derribando mediante su sacrificio el muro de la enemistad del cual nos les separaba. Ahora bien, mis amados hermanos, en este análisis de este libro de los Hechos, donde podemos apreciar las situaciones que vivían estos dos hombres y la cual a nuestra vida pues nos deja una gran enseñanza, donde podemos agradecer, hermanos, en todo momento la oportunidad de que le conozcamos a nuestro Dios, de que su palabra dé fortaleza a nuestras vidas, de que a través de estos ejemplos y más que hay en las Escrituras, nuestra perseverancia en el camino del Señor sea con un corazón sincero, sea con todo aquello que le agrade a nuestro Dios, y que una de las cosas por las que fuimos creadas o creados en este tiempo, en esta vida, mis hermanos, es para testificar de nuestro Señor Jesucristo, pues solamente por Él y a través de Él podremos ser salvos en el Señor. Solamente a través de la fe, de lo que hemos creído de nuestro Señor, podemos llenar cualquier vacío que pueda estar llenando nuestro corazón o nuestra vida. El Señor, hermanos, nos dice en esta mañana que vengas a su palabra, que vengas a escuchar la voz a través de ella, y que sobre todo vengamos a ser obedientes al ser nosotros también portadores de su palabra, y que a través de ella podamos alcanzar a más personas del mundo. Estos hombres actuaron en el momento, en el instante, sin cuestionar y sin rechazar. Y esto para mí, mis amados hermanos, es una gran lección aprendida el día de hoy. Pues Dios me ha permitido el compartir con ustedes de su palabra. Agradezco a Dios por la vida de mis hermanos administradores, y de la oportunidad que Dios me da al compartir su palabra con ustedes. Hermanos, esta palabra ha sido de gran edificación para mi vida, y espero que también sea para la suya. Que Dios está con usted, está conmigo en todo momento, y que a través del Santo Espíritu y de su poder podamos seguir perseverando, podamos seguir siendo valientes, podamos seguir esparciendo el Evangelio, y podamos también seguir obedeciendo la palabra de nuestro Dios en todo momento. Se despide de ustedes su hermana en Cristo, Paulina García, mis amados hermanos, dando la gloria y la honra a nuestro Dios, y agradeciendo en todo momento por
divina palabra. Paz a vosotros, mis amados hermanos.